Hola, hola. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a este episodio especial. Lo que estás por escuchar es el conversatorio entre brotes y lavandas, un espacio que nació del deseo de encontrarnos, compartir nuestras primeras experiencias haciendo investigación con perspectiva de género y abrir la conversación sobre lo que significa investigar desde una mirada feminista en la psicología. En este encuentro participamos mujeres que hemos recorrido el camino de construir una tesis, ya sea de licenciatura o de posgrado. Más que presentar resultados, quisimos compartirte de forma honesta las dudas, los retos, las convicciones y los sentipensares que nos acompañaron. Creemos que así como la investigación puede ser un espacio de diálogo y resistencia, también puede y debe ser un espacio de cuidado y acompañamiento. Nuestro deseo es que esta conversación te acompañe e inspire a ti y a quienes consideren que la investigación en psicología puede ser parte de su camino. Gracias por acompañarnos. Esperamos que estas voces resuenen contigo y quizá también siembren nuevas preguntas. Disfruta el episodio. Te dejamos con las voces de las expertas, quienes en breve se presentarán. Explotación sexual con sobrevivientes, y bueno, ya a partir de ahí mi vida profesional se ha dedicado mucho más hacia este tema. También trabajo temas de violencia de género, pero bueno, sobre todo temas como delitos sexuales, la trata, ¿no? Actualmente estoy realizando una investigación de representaciones sociales acerca de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la alcaldía de Iztapalapa. Yo hice una serie de entrevistas a mujeres profesionistas que habitan en esta alcaldía y que brindan sus servicios, ya sea psicológico, jurídico, de trabajo social, a mujeres víctimas y que, bueno, tienen cercanía con esta problemática. Entonces, yo estoy terminando el 6º semestre y nada, sigo trabajando con la escritura de mis capítulos, con la escritura de la tesis, y en eso vamos, en el análisis como de esta información, de estas entrevistas. Lo que pretendo con esta investigación, adentrarme en estas representaciones sociales, es que a pesar de que ya se habla un poco más sobre el tema, sigue habiendo un repunte en los casos, en la situación. Entonces a mí me causaba como mucho conflicto, ruido, intriga, saber por qué si tenemos los mecanismos, aparentemente tenemos los protocolos, las leyes, aún así sigue habiendo tanta problemática al respecto. Y bueno, en mi hipótesis es que no estamos viendo contextualmente en un contexto situado, hablando ya de teoría feminista, de epistemología feminista, con conceptos de Sandra Harding, en esto del conocimiento, el punto de vista, ¿no? Y el conocimiento situado. Entonces, mi hipótesis versa sobre eso. Tenemos que ir más bien al contexto situado y conocer qué es lo que está pasando, porque no podemos intervenir de una forma generalizada, ¿no? Cada contexto tiene sus particularidades específicas y más como en una problemática de este tipo. Yo soy Paola Mena, yo estoy en el área de clínica y de la salud. Pues dentro de todo el trabajo con perspectiva de género y violencias, yo inicié igual en la licenciatura como todas ustedes, y yo estuve en la conformación de la CTP, soy de la primera generación. Entonces ahí fue pues donde llegó todo esto, ¿no? Como la lucha de los espacios, los acompañamientos. En esos momentos la facultad pues era muy distinta como está ahora, apenas se estaban abriendo las conversaciones y los espacios, y ahí fue donde yo empecé a trabajar todo esto. Posteriormente, obviamente, cuando llegó mi momento de titulación, yo trabajo desde psicología hospitalaria, entonces yo ahí abordé el tema de riesgo feminicida. Si ustedes se dan cuenta o si se meten a buscar, hay muy pocos artículos, o de verdad poquísimos, que usan la palabra feminicidio. Tanto en México casi no existen, como en el área clínica de hospitales, y socialmente menos. Desde cómo se acuña el término de feminicidio y pues las implicaciones políticas que obviamente involucra hacer ese tipo de investigaciones. Entonces yo dije, este es mi tema, fue lo que empecé a trabajar, como la identificación del riesgo feminicida en urgencias médicas y la atención y contención de las mujeres que llegan a estos casos. Fue un tema muy difícil y fue muy complejo porque en el área de salud pública a ese nivel está en pañales. O sea, son temas que no se abordan, son espacios que no lo consideran.
Yo me acuerdo que cuando llegué a hacer mi propuesta, lo que me dijo el hospital literal fue, pero es que eso no pasa aquí. O sea, eso aquí no sucede. Y yo decía, a ver, ¿cómo no? O sea, en un país donde aproximadamente son 9 las mujeres que son víctimas de feminicidio al día y sabemos que al menos hay 3 intentos previos del agresor para acabar con la vida de la mujer, ¿cómo es? ¿Dónde llegan las mujeres a atender sus heridas? Y ya estamos hablando de heridas muy graves. Y así se quedó. O sea, fueron y literal hecho, no me pasaban casos. Yo entré en crisis por mi tesis. Hasta empecé a capacitar a los médicos para poder lograr la identificación. Y fue justo un día que llegó un caso de trata. Nadie lo vio. Pasó por medicina interna, pasó por urgencias médicas, pasó por rayos X, pasó por farmacia. Nadie, absolutamente nadie lo vio, hasta que una compañera que yo había capacitado me habló y me dijo, es que hay algo raro, ¿puedes bajar? Y ya bajé, fue que se identificó y ese fue como mi justificación para que me dejaran hacer la capacitación masiva a los médicos, a los residentes, porque justo no es que no existiera, más bien no se estaba viendo, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé yo con esa línea de investigación, con el riesgo feminicida, y pues es lo que he hecho, de eso hice mi tesis, ya tiene más de un año que me titulé y actualmente sigo en la capacitación constante a residentes tanto de psicología como de medicina en hospitales tanto de urgencias médicas como en el INER en sus rotaciones para poder que ellos logren identificar qué hacer y en dado caso que lo identifiquen pues a dónde nos tenemos que mover, porque pues ahí vemos un buen de brechas, o sea, vemos desde cuando no me pasaban los casos, yo decía de alguna manera yo tengo que encontrar esos casos, ¿no? Y me metí a registros, a bases médicas, o sea, imagínense cuántos números tiene un hospital de urgencias médicas, cuántos ingresos tiene, me pasaron lo de 4 años, entonces eran así documentos de Excel gigantísimos, hojas de Excel gigantes, pero obviamente no sé, o sea, los médicos no conocen cómo catalogar ese tipo de ingreso, o sea, era de que ojo morado por parejita o cosas por el estilo. Entonces, para poder como hacer el desglose e identificar, pues estaba en chino, no se podía tantos casos poder glosificarlos y pues eso no hay tanta investigación porque no se tienen las herramientas para hacer esa investigación. Entonces, pues ha sido una capacitación que hemos dado en esos 2 hospitales, les digo que sigue constante, pero todavía el trabajo sigue, hay mucho estigma médico, también la sobrecarga de los residentes en urgencias, pues es muy complicado, era una barrera que encontrábamos al hacer las capacitaciones, pues se quedaban dormidos y ellos decían, es que te juro que no es que no quiera poner atención, es que vengo de una guardia de más de 72 horas. Son muchas complejidades y los casos que llegamos a identificar está muy atravesado el narcotráfico, es un problema estructural y si bien estamos abriendo como esta brecha de la hospitalaria, pues también involucra todo un componente social que nos está brindando. Buenas tardes a todas, mi nombre es Cristiana Angélica Cano Tinajero. Yo estudié Ciencias de la Comunicación como primera carrera y entonces pues bueno, me dediqué a eso durante mucho tiempo. Encontraba ahí cosas que no me gustaban, cosas que no me hacían sentido, ¿no? Dentro de mi experiencia y pues bueno, siempre tuve ganas de estudiar algo relativo a la salud mental. Y pues bueno, me meto a estudiar psicología, yo con la idea de estudiar neurociencias. Pero entonces llego al segundo semestre y me topo con la doctora Ivy, donde empieza a proponer varias cosas, ¿no? A decir muchas cosas que me empezaban a dar sentido de lo que yo venía como ya experimentando en mi vida real, pero no sabía cómo nombrarlo, cómo decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ya avancé en mis materias y fue cuando conocí a la doctora Ana. Le solicito entrar a hacer servicio social con ella, me interesó mucho esta parte de sus líneas de investigación. Y pues bueno, en esa época nos tocó la pandemia. Me hace una invitación a hacer mi tesis en un proyecto PAPIT. Hasta ese entonces yo no tenía un acercamiento respecto a autoras, ¿no? Como conocer qué es lo que dicen, desde dónde lo dicen, que había autoras que hablaban de esto, ¿no? Porque pues bueno, en comunicación nunca nos hablaron de ello. El proyecto PAPIT estaba como 3 áreas, ¿no? La parte académica, la parte de estudiantes y la parte de administrativas. Entonces yo entro en la parte de estudiantes y entonces decido hacer así mi tesis de las afectaciones psicoemocionales que vivían las estudiantes de la facultad de aquí de psicología, precisamente como para acercarnos un poquito pues a lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento, a través de una entrevista semiestructurada, ¿no? De conocer cómo se sentían, cómo vivían. Fue entonces que empezamos, que se realizó así la entrevista. Era mucho esta parte de analizar el diálogo, analizar lo que te dicen las personas, cómo lo viven, cómo lo sienten, qué significado le están dando a la actividad que están haciendo, ¿no? Entre esto que se veía era, por ejemplo, o resaltó pues estas inseguridades tal vez de participar ya cuando se encontraban en espacios como en los salones por el temor de ser miradas, ¿no? O sea, tan solo ese tipo de cosas, o sea, eso cómo tenía que ver con la perspectiva de género, ¿no? O la sobrecarga, ¿no? De trabajo donde ellas como mujeres pues además de cuidar a sus familiares, tenían que entregar trabajos y tareas de la escuela y aparte tenían que cocinar y aparte tenían que limpiar y hacer varias cosas. Actualmente estoy haciendo mi maestría en terapia familiar sistémica, donde pues bueno, también me voy topando que pues lo que nos vienen enseñando todo está dicho por hombres. En la parte como de mi experiencia laboral, doy terapia, ¿no? Hago diplomados de terapia sesión única, terapia narrativa.
Entonces aquí es también cómo conjuntar esos conocimientos para la atención con las mujeres que viven diferentes tipos de violencias, de situaciones, sobre todo enfocándonos en la autoestima, en la seguridad de sí mismas, en las relaciones de pareja, en sus relaciones con sus hijos, en sus relaciones laborales, ¿no? Entonces ahí es donde yo llevo a cabo como la práctica de esta perspectiva de género a partir pues de la terapia narrativa. Yo soy Quetzali Jugñar, me gusta que me digan Nash nada más. Yo pues igual estudié aquí en la Facultad de Psicología, sobre todo en el área de Psicología Social y Educativa. Mi tema de tesis es la experiencia de las mujeres sordas sobre la violencia de género. Bueno, fue como un estudio cualitativo en donde se hizo como estas entrevistas a las mujeres sordas, pero algo muy especial pues justamente fue su lengua, porque ellas pues hablan lengua de señas. Entonces también algo que estuvo muy atravesado durante la investigación fue este análisis o esta teoría interseccional. Entonces, tomando muy en cuenta esto, pues se hizo en las entrevistas por medio de la lengua de señas. Hubo una intérprete mujer también que además estaba sensible a estas perspectivas. Además, en las investigaciones cualitativas como que está muy amplio en las preguntas, por ejemplo, son muy amplias para que las personas puedan como explayarse y todo, pero en las personas sordas es mucho más visual. Entonces las entrevistas fueron adecuadas a este modo de concebir como el mundo, y fue a través de imágenes, a través de videos, a través de palabras también, que fueran muy concretos en vez de algo muy como abierto. Fue muy concreto, ¿no? Me interesó mucho como el tema porque estaba como esta perspectiva de género y también la comunidad sorda. Y fue un poco difícil también porque pues justo se habla mucho de violencia de género y se habla mucho de la comunidad sorda, pero no estas dos, ¿no? Una mujer sorda que vive violencia de género desde su propia experiencia, porque hay muchas personas que hablan por ellas, pueden ser como los padres o los hijos que son oyentes. Creo que fue muy importante en esta investigación que fueran ellas mismas las que pudieran expresar como sus experiencias desde esta lengua natural para ellas, ¿no? Una de las, resultados que tuvimos fue el que justo viven como esta doble violencia y que también son pensadas como personas con discapacidad cuando ellas mismas se conciben como personas más bien de una diversidad lingüística y de una diversidad cultural, más que personas con discapacidad, ¿no? Eso también fue como el eje de esta investigación. Y fue también un trabajo en conjunto porque fue en una asociación, la asociación se llama Inclusor. Entonces fue como este trabajo en conjunto con las personas sordas de cómo llevar también a cabo estas entrevistas y cómo también esta sensibilización. Algo importante no fue solamente pues llegar como a recabar la información y ya, hasta ahí, sino que también se les dio como esta devolución de los resultados y la devolución también de algo que ellas quisieran como aprender, y en este caso fue como el autocuidado también, y pues también identificar más a fondo las violencias que viven en general. Buenas tardes, yo soy Katia Uribe, pero a mí me gusta que me digan Katy, y pues mi proyecto de tesis que ya se acabó en 2025, se llama El diagnóstico y tratamiento tardío de la endometriosis como consecuencia de los sesgos de género, proyecto Eurema en proceso de la resignificación. Y este proyecto, esta investigación, pues nace de una herida colectiva, ¿no? Donde mucho tiempo, debido al desconocimiento del cuerpo femenino y de la menstruación, pues se omitió un grupo muy importante de mujeres y de personas menstruantes que son las que vivimos con endometriosis, ¿no? Y pues en este proyecto lo que trata es de buscar y explicar cuáles son los sesgos de género, la desinformación y cómo estos impactan en el tiempo en que se consigue un diagnóstico y un tratamiento digno. ¿Y cómo se hizo? Pues con ayuda de distintas mujeres de la República Mexicana, y para esto pues hicimos distintos talleres artivistas, porque pues el arte sana, el arte comunica, el arte habla y representa desde pues sus propias heridas, y justamente a través del tiempo pues la historia nos ha omitido
y no se ha contado esta parte de la historia, de las experiencias, ¿no? Entonces espero, y así resultó, que con este proyecto pues todas ellas pudieran contar sus experiencias, sus narrativas, desde el arte, la danza, la narrativa y contranarrativa feminista, el dibujo, la cartografía, y a su misma vez, o sea, que esto pudiera demostrar cómo su calidad de vida mejoraba, y también que esto lo practicaban pues ya día con día, ¿no? Qué impacto tenía. Y pues eso fue la resignificación de Proyecto Eurema, ¿no? Porque normalmente se veía que estas experiencias solamente era contada por el sector médico, ¿no? En su mayoría hombres, o incluso se nos revictimizaba en las narrativas. Entonces lo que se trató, y sí se hizo y se logró como resultado en este proyecto, pues era contarlo desde una parte de resistencia, de lucha, de resignificación, y pues fue muy importante utilizar la perspectiva feminista, y fue lo que la llevó y la que resuena. ¿Por qué? Porque las puso al centro. Y pues es tan importante aquí en México, pues por la escasez que todavía hay sobre la enfermedad de endometriosis, sobre el cuerpo femenino, que estamos viendo ahorita lo que está pasando con el SOMP, que ya no es SOP, y entre otras enfermedades importantes de la cuerpa, ¿no? Betty y yo hicimos un proyecto de tesis colaborativa. Estuvimos abordando el tema de las maternidades y la intersección con el consumo de sustancias, específicamente sustancias ilegalizadas, en población de México. Nosotras, cuando estábamos revisando la literatura, nos dimos cuenta de que generalmente esta se aborda sobre todo cuando hay un riesgo para la protección de la niñez, o cuando hay un consumo durante el periodo gestacional o el periodo perinatal debido a la lactancia. Entonces, al percatarnos de eso, nos brincó un poco pues de qué manera se estaba abordando el tema y en qué lugar estaba colocándose a las mujeres dentro de estas narrativas. De ahí surge el interés de abordar cómo son las experiencias de las mujeres cuando maternan en periodos posteriores al periodo perinatal, y que fuera independiente de si tenían un consumo problemático o no al momento de la entrevista. Nosotras tuvimos la oportunidad de tener acercamientos con colectivas de personas usuarias de sustancias y a colectivas específicamente de morras que consumen sustancias. Entonces, pues la población quedó un poco con características específicas, donde no había un consumo problemático, y que eso marcó mucho el cómo nos platicaban sus experiencias, pero permitió visibilizar una realidad que en la literatura no estaba tan retratada. Digamos que siempre estaba esta narrativa donde el consumo por parte de la persona cuidadora, en este caso de la mamá o de quien ejercía la maternidad, implicaba un daño o una afección hacia la niñez, pero no estaban tan retratadas, al menos en la literatura académica, y en general, podemos decir que en general porque pues hay un estigma al hablar sobre maternidades y consumo. No estaba retratada esta otra realidad donde las maternidades que consumen a veces pueden tener muchísimos recursos para no vivirse desde lo problemático y que no afecten a las relaciones con sus hijos, ¿no? O hijas o hijes. Y eso fue justo lo que nos salió dentro de los resultados de nuestra tesis, porque encontramos a una población que una revisora nos decía, es que es una población muy rara, ¿no? O sea, es raro que hayan querido hablar con ustedes, ¿no? Justo al conocer a las chicas, salía esta necesidad de hablar y de hablar con otras personas, de que se viera o se abordara el tema desde miradas no punitivas o no estigmatizantes. Y básicamente dentro de lo que nos platicaban las chicas era que, contrario a lo que podríamos pensar normalmente cuando pensamos drogas o sustancias psicoactivas, pues para ellas estos espacios de consumo en algunos momentos representaban una forma de voltear a verse a sí mismas, reconocer lo que estaban viendo, darle nombre, de reencontrarse a sí mismas fuera del ser mamá o del ser una pareja, y que en algunos momentos incluso les ayudaba como a tener, a través de estos espacios, a tener relaciones más amenas con sus familias. Me gustaría como que platicáramos un poco de cuáles fueron estas barreras que ustedes encontraron en su experiencia para hacer la investigación. También pensando en estas cosas que no se mencionan como un problema real de estar haciendo investigación o de escribir una tesis, ¿no? Estos miedos, estas inseguridades, también como la onda de los trámites, sobre todo pensando como, por ejemplo, las chicas que nos están acompañando, que están apenas viendo qué onda con la tesis. Creo que sería muy útil como que lo escucharan de gente que ya estuvo en el proceso y que a lo mejor se permite ser como muy honesta con lo que vivió. Se divide en diversas partes.
las barreras, al menos en mi investigación y tal vez en las de las demás también. La primera fue al tratarse de endometriosis y como ya lo mencionaba sobre el cuerpo femenino, la primera barrera y la brecha fue no solo la desigualdad, sino la escasez de información y buscar nuevas narrativas, porque a lo primero que yo me enfrento pues son a esas narrativas androcentristas e incluso muy, podría decir que prejuiciosas, incompletas. Era una historia incompleta donde se juzgaba el dolor de las mujeres no solamente en la menstruación, sino en la gestación, en la menopausia, o sea, cómo se ha normalizado y a la vez cómo se juzga. Y asimismo, el que hay poca investigación feminista sobre la endometriosis en el ámbito personal, algo que viví y que yo no sabía, pero ahí estaba, como tú dices, en voz bajita, y pues fue el síndrome de la impostora, ¿no? Porque había como una ligera vocecita que me decía, híjole, ¿será que lo que yo estoy escribiendo es bueno? ¿Será que estoy haciendo algo que sea sustancial, algo que cambie, ¿no? Que yo esté abonando algo bueno para la psicología? Y enseguida pensaba en cómo yo iba a ser enjuiciada por hacer este tipo de investigación, porque es algo nuevo. Al venir de una psicología donde tenemos en su mayoría profesores hombres y aparte nos basamos en los padres de la psicología y no se ve todo esto precioso, este mundo que es el feminismo y las mujeres psicólogas, pues te da miedo. A mí me dio miedo lanzarme, ¿no? Pero afortunadamente pues tuve guías y también mentoras muy grandiosas como Fana Chapa, Claudia Ibet, muchas investigadoras, Angie, Aide, que pues me fueron guiando para no tener miedo en ese paso. Y algo que yo recuerdo mucho que me dijo Ana Chapa es que yo pensara en que las grandiosas escritoras también pasaron por ese proceso al vivir en un mundo solamente contado por hombres, ¿no? Yo dije, así es cierto, ¿no? Entonces pues me aventé y empecé a escribir y sin miedo, ¿no? Era una forma de alzar la voz y de romper el silencio, ¿no? Y entonces son esas dos brechas muy importantes, y la última, que es lo político, fue buscar a las mujeres que obviamente quisieran participar, alzar la voz y romper ahora esa desigualdad a nivel político, ¿no? Que rompiera esa brecha mi investigación y nuestra investigación de algo personal a algo político. A veces da miedo igual lanzarse en colectivo, pero entre más fuimos, pues no nos dio menos miedo y nos sentimos pues ya no cuestionadas, sino crear un espacio seguro para nosotras y contar lo que estábamos viviendo, ¿no? Entonces yo diría que fueron esas tres brechas, ¿no? Lo personal, lo político y lo teórico. Yo ya les conté un poquito. Siento que mi primer brecha fue el sector salud. Fue trabajar desde el sector salud, y más que pues obviamente los que tienen puestos de poder son hombres. Yo en el hospital no encontraba como esto, ¿no? Como un grupo de mujeres que me pudiera decir como, lo que estás haciendo funciona o es para esto. O sea, yo me encontré con puras personas, eso no pasa, eso no sucede, ¿por qué ves eso? Y en hospitales con médicos es muy común que te digan, dame el sustento de dónde me estás diciendo esto, porque yo necesito saber si te voy a dar el espacio en urgencias médicas o no para hacerlo. Pero mi problema es que justo no había artículos que dijeran el feminicidio en urgencias médicas es importante por esto, ¿no? O sea, se hablaba mucho y aquí es cuando yo siempre les menciono de la importancia del lenguaje, de nombrar las cosas como son, ¿no? Porque era de homicidio doloso, o discusiones de pareja, o la mató porque la amaba demasiado. El equipo de psicología de urgencias bajaba a dar tamizajes de depresión y de ansiedad y de pánico, suicidio, etcétera. No, ellos no daban tamizajes de género, y era porque iban a destapar tal magnitud del problema que no había equipos especializados para tratarlo. Entonces era mejor como, pues no abrirlo, ¿no? O sea, que se quedara ahí. Fue una de las cosas que me dijeron como, ok, órale, ¿no? Está bien, pero ¿qué vas a hacer con los casos que te lleguen? ¿A dónde los vas a mandar? O sea, si es tal magnitud, no hay o sea, el hospital no tiene presupuesto, no tiene un equipo especializado y no se conoce acerca del tema. ¿Quién los va a contener, ¿no? Y creo que hay algo importante para mí también fue el conocer mis límites personales, que pues tampoco yo podía ser la superheroína y plantarme y no tener espacios de descanso y no, o sea, aparte también porque evidentemente trabajar con esos temas es muy frustrante, y cuando las mujeres ya están en urgencias es porque ya el nivel de violencia ya es extremo, o sea, ya el riesgo del feminicidio. Encontré con muchas mujeres que sí querían formar parte de esta acción y esta evaluación, y es que vengo con mi pareja, o es que en mi casa no tengo los espacios para hablar de esto,
y era una impotencia muy grande y personalmente también tenía mucho miedo porque las mujeres que llegábamos a trabajar con ellas pues estaban vinculadas al narcotráfico y yo sí llegaba a hablar con mi supervisor de ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago en el momento yo con estos casos que yo estoy siendo la que está abriendo este caso? ¿No? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con las mujeres? O sea, en cierta medida hasta dónde el hospital nos puede proteger si algo sucede. O sea, lo que yo terminé reportando fue muy diferente a las hipótesis que yo generé porque no me di cuenta de todas las barreras. O sea, imaginaba algunas barreras, pero no me imaginaba que iban a ser tantas. Entonces, más bien mi tesis fue como hablar de todas las barreras que yo me encontré en sector público y en sector salud, de por qué no se pueden hablar de esos temas y por qué no se está hablando de esos temas. Creo que las cosas han cambiado mucho y para bien. O sea, no digo que no tengamos desafíos y retos hoy en día, ¿no? Y también lo veo en la facultad, a pesar de que yo ya no estoy aquí como diario, como en la licenciatura, pero sí puedo observar que cuando yo hice mi proyecto de licenciatura a la fecha, han cambiado muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo este espacio en el que estamos nosotras el día de hoy. Esto no era ni en los más locos sueños, yo creo. Todavía era como muy utópico. En esos momentos yo me acuerdo que para hablar de este tipo de temas de género, no había tantas académicas o profesoras a quien acudir, ¿no? O sea, desde hace ya casi 10 años. Había muchas barreras para empezar a hablar de esto, ¿no? Y creo que ahora han habido avances para comenzar a trabajar en investigaciones que tengan este enfoque de género, ¿no? Y me da mucho gusto escucharlas a las nuevas generaciones con este interés, ¿no? Porque en mis tiempos apenas, ¿no? Éramos como las rebeldes. Me da gusto escuchar que ya no sea como lo raro, sino que empieza a ser un poco más común, digamos. Situándome en el ahora con el proyecto que ahora estoy trabajando. Al principio mis entrevistas eran como a población general. Para ponerles como un contexto, Iztapalapa es la alcaldía que representa el mayor número de casos de víctimas de trata y tiene relación con otro delito que está muy unido a la trata de personas, que es la desaparición, ¿no? Entonces también Iztapalapa ocupa el primer lugar de casos de mujeres y niñas desaparecidas. Entonces yo ya estaba con mi justificación del por qué. Y al final de cuentas tuve que cambiar, o sea, alguien lo dijo aquí hace unos minutos, ¿no? A veces la investigación no sale como uno esperaría, entonces eso también es importante tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Una siempre va a querer imaginar de pe a pa cómo va a estar el proyecto, pero ya en la realidad es muy diferente y eso también nos habla mucho del contexto, ¿no? Y de lo que está exigiéndonos. Entonces tuve que modificarlo, al final de cuentas me llevé muchas sorpresas, ¿no? Fue igualmente valioso que si hubiera tenido como mi plan A, ¿no? El que yo quería. Es también un aprendizaje constante y de negociación con una misma, de que no todo siempre va a salir perfecto, o que no todo depende de una misma, ¿no? Y que eso también, pues está bien, o sea, es parte también de la investigación. Hay cosas que no dependen de una y no, eso no hace que lo que estemos realizando no sea significativo o tenga un propósito. Fue la información que había, porque se hablaba mucho, pues sí, de la violencia de género y de que hay que tener interseccionalidad, pero no se aterrizaba como a esto, ¿no? A las mujeres sordas. Y además estaba esta otra cosa que enmarcaban a las mujeres sordas como personas con discapacidad. Otra de las barreras que yo encontré justo fue como el cómo hacer esas entrevistas, porque no hay como estas formas adecuadas que son más pertinentes a las mujeres sordas. Se habla de investigaciones cualitativas en general, pero no con ciertas necesidades, porque además su lengua es muy específica, ¿no? No es una lengua oral como una lengua indígena, que es diferente al español, por ejemplo, pero al final es oral. Entonces la lengua de las mujeres sordas es una lengua visual, es una lengua gestual, es una lengua que también eso hace que tú entiendas el mundo de distintas formas, ¿no? También, bueno, algo que ellos decían que era que no había una pérdida auditiva, sino una ganancia sorda. Muy pocas investigaciones hablaban sobre cómo se llevaba a cabo estos acercamientos a las personas sordas, que fuera adecuado, ¿no? Y ahí va como la otra parte que yo decía, conozco la lengua de señas y además tengo amigas que son sordas, pero no soy totalmente parte de la comunidad sorda.
Entonces, yo sentía como este extractivismo, ¿no? De venir a hablar por otras personas, cuando son ellas más las que deben hablar sobre ellas mismas. Pero al final, bueno, esto como que se solucionó justo con este trabajo colaborativo, que también no fue de que yo fuera a imponer como estas cosas, sino que ellas también me dijeron, no estás tomando en cuenta bien las necesidades, ¿no? Y fue como ahí de que, claro, no estoy viendo que son otras perspectivas, otra forma de ver el mundo, pero también siento ese enojo también de que pues no hay ninguna otra investigación que me haya dado ese piso para decir, ok, sí tengo que darme cuenta de esto, sino que todos eran como pues así lo hicimos, hablamos con ellas y así, ¿no? Pero no estaba como bien centralizado de que tenían necesidades específicas y que no se podía llevar a cabo como todos nos dicen que se debe llevar una investigación cualitativa o una investigación en general con personas oyentes, porque están centrados en personas oyentes y nunca en personas sordas, ¿no? Entonces yo siento que ese era como las mayores barreras que encontré, como pues sí, justo esta interseccionalidad de ver también que son mujeres sordas que tienen necesidades diferentes, piensan el mundo de diferente forma y a pesar de que yo soy oyente, pues también puedo adentrarme al mundo sordo, ¿no? Una de las cosas que más me parece sorprendente es cómo nosotras mismas cuestionamos nuestra propia capacidad, pero también cómo el mundo nos está cuestionando, ¿no? Es como tratar de demostrar todo el tiempo que somos capaces de realizar algo que vale la pena y que además, pues, está impactando en la vida de las personas, ¿no? Entonces, de ahí como que rescato un montón de cosas. Para empezar, las barreras estructurales que están súper fuertes. Al menos en nuestra investigación, por ejemplo, no se trataba lo que decía Itz hace un momento, ¿no? O sea, no se abordaba el tema del consumo de sustancias desde una perspectiva de género donde colocaran al centro las necesidades de las mujeres. Entonces eso como que en un primer momento. Luego además eran madres, entonces también como el poder acercarse a esta población era todavía más difícil. Entonces siento que tuvimos un montón de barreras, pero que también tuvimos ciertos privilegios, ¿no? O sea, como por ejemplo el contactar con ciertas organizaciones, también fue una de las cosas que siento que de alguna forma hicieron que nuestra entrada en este mundo fuera un poco más sencillo porque las mujeres se acercaban sin desconfianza, ¿no? Entonces eso también siento que es como sumamente importante. Y por otro también como toda esta parte de las barreras personales, ¿no? Conocer nuestros propios límites, esta sobreexigencia, también esto del extractivismo, a mí me pareció como fascinante porque justo cuando hablábamos sobre el tema de maternidad y consumo era como, chales, o sea, no soy mamá, tampoco consumo sustancias y sin embargo estoy llevando estas visiones a un nivel donde al menos así lo siento que pudimos como configurarlo y era que nosotras estamos dándole voz a ellas, o sea, no es la nuestra, o sea, estamos colocando en el centro sus experiencias y estamos respondiendo a lo que ellas nos dicen, ¿no? Entonces también como esta lucha, ¿no? De aferrarse a lo que es importante, también siento que es sumamente, pues justo lo que decíamos, ¿no? Lo personal es político. Ahorita como que las estaba escuchando, empezó a resurgir tanto sus respuestas, pero siento que a lo mejor podríamos como que abonar un poco más esta idea. Era como, ¿ustedes de qué manera se cuidaron al estar realizando esta investigación? Uno de los primeros miedos y que tuve que actuar es que aparte yo tengo endometriosis. Entonces, de los primeros cuestionamientos, o sea, porque luego escuchaba esas vocecitas, o si hubo personas que lo llegaron a mencionar que si yo no iba a sesgar la investigación al tener endometriosis, ¿no? Y yo dije, no puede ser, ¿no? Pero aquí viene el autocuidado y fue el refugio de las mujeres. Y una muy importante fue Sandra Harding, ¿no? Que justamente ella menciona el punto de vista y cómo nosotras al vivir esa problemática podemos desarrollar y visibilizar lo que estamos viviendo, el poder explicarlo, expresarlo por el mismo hecho de que lo tenemos, ¿no? Entonces eso para mí fue como un abrazo y sentirme fuerte
para lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque sí es cierto, viene este cuestionamiento de estoy haciendo un bien o va a estar sesgado o qué voy a hacer, ¿no? Y pues eso genera mucho estrés, porque el hacer una investigación, aquí viene otro punto muy importante, es el estrés, la ansiedad, la sobreexigencia cuando tú estás haciendo una investigación, el tiempo que te implica hacer una investigación, cuánto tiempo de tu vida le estás aportando a algo. Y en mi caso era lidiar, al padecer yo endometriosis, era lidiar con mi monstruo, o sea, porque había días donde me atacaba el dolor, todo lo que tenía que vivir por fuera con mi propio monstruo y a la vez cuidarme a la hora de que yo escuchaba las experiencias de las que padecen endometriosis, ¿no? Y era algo asombroso porque tal vez no utilice un buen término, no sé cómo podría explicarlo, pero la labor de ser investigadora y psicóloga fue asombrosa porque recuerdo que estaba en línea, porque así se dieron las tallercitas, y era como salirme de mí misma para cuidarme y poder escuchar las experiencias de las demás, el saber cómo vivían su dolor, las mismas violencias por las instituciones médicas, el cómo les costaba trabajo llegar a un diagnóstico y tener un tratamiento, el cómo vivían con sus parejas, familia, la escuela que luego es otro monstruo porque por las licencias menstruales o por las licencias de endometriosis, SOMP, todo esto, pues no puedes faltar o no puedes ser tú misma, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente que para poder cuidarme me metía en un personaje y a la vez era algo muy, muy bonito y algo que salía de mí, que cuando teníamos que darnos contención, ahí regresaba esa parte que también vivenciaba la endometriosis, ¿no? Para poder abrazarnos y cobijarnos entre todas, que justamente lo expreso en los resultados, que eran las convergencias y las divergencias entre todas, ¿no? El que todas vivimos de maneras distintas la endometriosis y a la vez la vivimos en algunas cosas de manera similar. Entonces, en mi caso, como investigadora en ese momento, pues es lo que me permitía cuidarme y a la vez estar al pendiente de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y asimismo, por esta sobreexigencia, pues cuidarme que en mis horas de sueño, que me alimentaba, y algo muy padre era tratar de buscar zonas seguras, como por ejemplo las investigadoras, Ana que me cobijó, mis amigas que fueron un centro, mis papás que fueron otro centro, y sobre todo algo muy recreativo que a mí me ayudó mucho fue la cerámica. Entonces, al escuchar a mujeres, sobre todo mayores, era como un autocuidado, o sea, como estar todo el tiempo en mí y después regresar a la investigación, porque algo que pasa con la escuela hegemónica, tradicional, androcentrista, es que nos enseña mucho a ser muy productivas todo el tiempo, a olvidarnos de nuestro propio dolor, miedos, inseguridades para beneficiar al sistema, ¿no? Al capitalismo, y olvidarnos y regresar a nosotras mismas y ver todo lo demás, ¿no? Entonces fue un reto igual quitarme esa visión y ese sentir androcentrista y ser compasiva conmigo, ¿no? De decir, ay, sí puedo escribir ahora. No, ahora no, porque nos sentimos mal. Ahora estamos muy estresadas. Ay, ahora no encontré información. No, bueno, tranquila, mañana sí vas a encontrar. Ahorita ya estás muy agotada. Entonces la tesis también me enseñó a, espera, tienes que ver por ti, ¿no? Y pues son cosas y tips que pues recomiendo, ¿no? No olvidarte de ti misma y elegirte también a ti misma, que es algo que no nos enseña el sistema. Cuido a mí misma, el pensar no a las mujeres como personas que reciben toda la violencia, sino también pensarlas como personas que resisten a estas violencias, ¿no? En el ambiente del doctorado, o sea, del posgrado, muchas compañeras y compañeros como que sí traen esta visión de hacer la investigación como lo más importante de sus vidas, ¿no? Y desde que yo entré, dije, ay, yo no quiero ser así. O sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo, o sea, cada quien tiene sus propios proyectos de vida. Eso es a donde quiero llegar. Pero creo que sí hay una exigencia académica y social, el deber ser, de que tiene que ser lo más importante de tu vida, ¿no? Y pues yo no quería caer en eso, pero
pues las cosas pasan de formas que una luego no quiere. Y al final de cuentas, pues estas presiones de la afuera a veces terminan silenciando tus propias necesidades, ¿no? En varios momentos me llegué a cachar de que yo que decía que no, eso no voy a hacer del doctorado mi vida, pues era lo que más me preocupaba, ¿no? O lo que más me estresaba, y porque no me salía lo de una entrevista o porque no podía conseguir como un artículo o avanzar, era como de frustración y estar de malas. Creo que es importante aferrarnos a nuestras otras personajes, ¿no? O sea, no solamente soy la investigadora o la estudiante, también soy la mamá de Lía. Bueno, Lía es mi gatita. O sea, tengo mis gatitas, soy la hija de mi mamá, de mi papá, soy hermana, soy amiga, soy yo misma, ¿no? Yo misma cuando voy al gimnasio o yo misma cuando veo mis doramas. Tratar de mantener como esa diversidad en nuestras vidas creo que es algo muy importante para no caer en la locura, sobre todo porque pues estos temas son muy pesados, ¿no? Porque pues nos atraviesan porque somos mujeres y obviamente hacen algo en nuestras cuerpas, o sea, pasan por nuestras cuerpas de manera física y de manera emocional. Entonces pues sí es importante como no obviar eso, o sea, darle su espacio, pero sí también tratar como de no hacer de eso todo, porque llegó un momento en el que yo nada más estaba viendo artículos y que salía a diario de noticias de trata y era como, relájate, ¿no? O sea, llegó un punto en el que llegué a tener como sueños angustiantes, ¿no? Feos, donde había violencia y era como, no, o sea, creo que ya tengo que empezar a soltar un poquito como el tema, darle como su espacio, sí, cuando pues tengo clase o ya programé que quiero leer esto y voy a avanzar en esto, pero pues también, ¿no? Ser mundana y ver comedias, Angelique Boyer, no sé, o sea, eso también es importante para dar un equilibrio, porque creo que es muy fácil perderlo justo por todo esto que estamos conversando, ¿no? De las expectativas de las otras personas, de la academia, de la escuela, de lo profesional, de llegar tarde a la vida. El mismo sistema nos está exigiendo cosas que nada que ver, ¿no? Parte de ello yo creo que fue ir construyendo esa confianza en mí misma. Y digo, por supuesto que no lo hice yo sola, ¿no? Digamos, no es que fuera a lo mejor directamente la intención de Ana, que fue quien me dirigió, pero sí al momento de hacerme las preguntas que me hacían, ¿no? Al analizar la información que llevábamos, pues eso me iba haciendo sentir como más confiada de lo que yo estaba haciendo, lo que yo estaba proponiendo, lo que yo estaba entendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que una parte fundamental en mi caso, pues sí fue confiar en mí misma, ¿no? En que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien, ¿no? O sea, estaba siendo válido, que mi reflexión estaba siendo a partir de lo que yo escuchaba de mis compañeras, ¿no? Y entonces también el resultado ya en la discusión, al ver las respuestas, de que ellas también se sintieran escuchadas, se sintieran validadas de su sentir, ¿no? Porque también poco hablamos de nuestro sentir, ¿no? De cómo nos sentimos en ciertas épocas o circunstancias de nuestra vida. En una ocasión, bueno, tengo una amiga con la que estábamos conversando cómo íbamos con la tesis, ella también estaba haciendo su tesis, y entonces yo le platicaba mi experiencia, ¿no? Cómo iba haciendo estos encuentros de la revisión, del avance y todo. Y entonces ella me dice, no, pues qué bonito, ¿no? Que te pregunten ¿tú qué piensas, no? O sea, de tu propia investigación, porque yo he estado viendo muchas tesis de otros compañeros o compañeras que están enfocadas a cómo el director o la directora quiere que se vea el trabajo, ¿no? Y dice, y esto es muy diferente, ¿no? Y yo lo veo así como también ser cuidada a través también de quien te está guiando, ¿no? Una de las ventajas que se vienen del hecho de trabajar en equipo es que pues tienes una persona que te va a estar acompañando sí o sí todo el proceso, o sea, no hay de otra, ¿no? Creo que algo que pasa en la tesis es que te enfrentas a desafíos que están ahí, pero no implican un problema hasta que ya estás en la tesis y ni en cuenta te das. Uno que nos pasó a nosotras era pues el tema de la comunicación, ¿no? Pero al final terminó siendo algo que sostuvo mucho el proyecto y que nos sostuvo a nosotras. Reencontrarnos con estos momentos donde nos escuchábamos, donde nos retroalimentábamos. Digo, la fortuna también de tener el trabajo en equipo es que aprendes a conocerte a ti y aprendes a conocer a la otra persona. Aprendes a tomar las fortalezas de una para sacar adelante a la otra, ¿no? En todo momento era como estar de alguna manera como monitoreándonos, ¿no? Y que creo que a veces
te juego un poco en contra porque entra esta otra parte donde también nos pasaba como que la crisis de una se le contagiaba a la otra y entonces ya las dos estábamos en crisis. Pero como que sí, siempre hacer, aunque no quieras, la vida te va pidiendo que hagas frenos, entonces hacer esos frenos y hacerlos acompañadas era muy útil, y que además nosotras la verdad recibimos un montón de apoyo de las mismas personas que colaboraron en la tesis, ¿no? Yo recuerdo mucho que una de las chicas llegó y nos llevó fruta, no lo sabía, pero ese día yo no había desayunado, entonces me dio mi desayuno, ¿no? Luego chicas nos prestaban sus espacios para hacer las entrevistas, entonces en ese sentido creo que, y lo encuentro mucho en las historias de las demás, no creo que haya algo que hagamos totalmente solas. Creo que las comunidades que nos van rodeando, que se van conformando en el camino, te van sosteniendo al hacer las cosas. Y como que pensando justo en estos aprendizajes que nos llevamos, en estas cosas que nos tocaron al hacer nuestros proyectos, ¿de qué manera consideran que esta experiencia en la investigación les transformó a nivel personal, a nivel profesional, que se llevaron? Híjole, pues yo creo que en todo, la verdad. A nivel personal, pues creo que era el hecho de haber trabajado con género y feminismos desde ya unos años antes de trabajar con la tesis, bueno, con la titulación. Creo que para mí fue como el pico de la pirámide de la titulación, como que ver que todo el trabajo previo que se había hecho tenía un porqué y un para qué, y tenía un sentido de por qué lo hice durante todos esos años. O sea, tan solo pues la lucha colectiva, o también como la lucha dentro de la facultad y los acompañamientos y todo tenía, o sea, como que yo logré verlo concretado en algo y dar sentido a todo lo que hice previo. Entonces como que personalmente me ayudó a identificar como quién era en todo este mundo del género y el feminismo, que en ocasiones me sentía como muy perdida, muy abrumada por toda la información que encontraba a veces, y logré como posicionarme en algo y decir como eso es lo que estoy haciendo y saber de lo que soy capaz. Creo que personalmente también me dio como una pauta de decir soy capaz de hacer esto y puedo defender lo que quiero hacer, porque yo al inicio veía la tesis como algo imposible. O sea, había momentos en los que decía, yo no sé cómo voy a acabar esto, yo no sé cómo estoy aquí, y siento que cuando lo vi, o sea, cuando ya concluyó y pude ver mi trabajo y pude ver literal la tesis impresa y pues mi examen de titulación y todas esas cosas, siento que di un respiro de decir como, ok, o sea, como que aquí llegué y tengo un porqué. Mi rumbo profesional después de la universidad, después de la titulación, pues se vio encaminada también por es un tema que me apasiona mucho, entonces fue algo en lo que pude empezar a abrirme camino. Cuando yo me titulé, trabajé en el DIF. Y yo sobre todo trabajé con DIF, o sea, en el DIF, pero en el departamento de suicidio. Entonces yo estaba en el DIF de la Ciudad de México y trabajé en la estrategia de atención, prevención y posprevención de la conducta suicida. Y pues cuando llegué ahí, pues justo no estaba como esta visión del género, como qué hacíamos ahí con género o qué podía entrar ahí el feminismo. Entonces fue cuando yo empecé a abrir como grupos con las NAMES, que son las niñas y adolescentes que maternan, con esta transversalización del género, y también lo pude ver como pues que el suicidio también, cuando hay violencia, pues es un tema pues muy atravesado, que tiene mucho que ver. Entonces yo pude ir como tejiendo mi futuro profesional con toda esta investigación que pude haber hecho, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, en la consulta privada, cuando seguimos dando las capacitaciones. Pues al final de cuentas la investigación es una experiencia que te va a abrir el camino a muchas cosas. Que ustedes lleven esa mirada va a abrir muchas puertas y muchas oportunidades, pero creo que todo radica en que confíen en su propio trabajo, porque si no está como esa confianza, pues evidentemente no va a haber como esa oportunidad de tocar puertas, sabiendo que muchas puertas se van a cerrar, pero va a haber muchas otras que también se van a abrir. Nos queda todo un caminote, es algo que a mí me inspira mucho saber que así como hubo mujeres que lucharon para que estuviéramos en los espacios universitarios, pues ahora nos toca a nosotras luchar por ciertos temas que todavía no se hablan, ¿no? Y la lucha va a seguir a todas las generaciones. Es algo que creo que cuando fue mi examen profesional fue una de las cosas que mencioné, que yo no pudiera estar aquí sin esas mujeres que murieron en la lucha de nuestros derechos, ¿no? Y que la lucha que yo estoy haciendo hoy, o sea, no sé si a mí me toque ver los resultados tal cual, ¿no? Pero yo sé que las generaciones que vienen sí les va a tocar, y para eso lo hago, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas es reconocer que para eso es la lucha colectiva, ¿no? O sea, que a lo mejor como los resultados literal no los vas a cosechar tú, pero sí los van a cosechar las otras. Fue un proceso bastante bonito. Yo la llamo la metamorfosis del conocimiento, porque justamente fue toda una metamorfosis y me cambió mucho poder hacer esta investigación. Esta investigación nació de un momento de mucha soledad
y mucha frustración, porque yo recuerdo que justo era la pandemia, pero en la pandemia pasaron 2 eventos cruciales para que yo despertara y me sintiera cobijada, ¿no? El primero es que al estar todas encerradas en casa, yo tenía un libro poderosísimo que era el de Mary Shelley de Frankenstein, y tenía otra valiosísima arma poderosísima que eran mis compañeras luchando aquí en la facultad, y siempre lo voy a agradecer a esas 2 cosas porque me encontré. Entonces, de venir en la soledad y no encontrarme y no saber para dónde iba, porque todavía me faltaba el último año de la facultad, dije, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque durante todo el periodo de que yo estuve en la facultad, al menos esos primeros semestres, yo sentía que no pertenecía a un lugar. O sea, escuchaba las materias, las cumplía y todo, pero yo decía, no siento que pertenezco, no sé qué puedo hacer con todo esto que estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, cuando termino ya la carrera, los créditos, entra otra crisis que es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo todo esto que sé lo ocupo? O sea, me equivoqué de carrera, ¿qué hago, no? Recuerdo perfectamente que en una noche, y siempre me encanta contarlo, recordé y me sentí muy afortunada, y hasta la fecha me siento muy afortunada de que me tocaran las materias de género. O sea, que fui de las primeras estudiantes que le tocaron las materias de género, porque por fin pertenecía a un lugar. Y esa noche en la que estaba en la soledad, dije, bueno, yo tengo un monstruo muy grande que es la endometriosis, pero ahora ¿cómo lo ataco? Y dije, pues con el feminismo, con la psicología, pero desde la perspectiva feminista. Entonces agarré una hoja a mitad de la noche que no podía dormir, y empecé a escribir la investigación como pude. Y yo venía de muchas puertas cerradas, porque había otras investigaciones que yo había propuesto y me decían no. Encontré a Ana y recuerdo que le mandé mi investigación y dije, a ver si me apoyan, a ver qué. Y luego Ana me contestó en la noche y me dijo, sí, vamos, ¿no? Yo dije, ay, por fin. Pero eso a mí me empezó a dar algo muy valioso, como la seguridad y el poder en un mundo donde nos lo ha quitado. Y por eso digo que fue una metamorfosis, porque cuando yo conozco a las mujeres tan valiosas, tan sabias, que formaron parte de la investigación, por fin me sentí en un lugar que yo pertenecía, y todo lo que ellas ofrecían, todas sus experiencias encajaban con las mías, y dije, él no está sola, ¿no? Lo personal es político, y dije, voy por el camino correcto. Todo lo que ellas decían, aunque ellas no lo saben, o ya hasta el final de la investigación se los dije cuando nos volvimos a reencontrar, es que ellas realmente me salvaron a mí. O sea, fue una tesis que me salvó la vida, porque me hizo sentir capaz, me hizo sentir segura, me hizo perder miedo ante una sociedad que nos somete al miedo, ¿no? Yo agradezco que dije, qué bueno que hice una tesis, qué bueno que me aferro a la investigación, y hasta ahorita es mi adoración y la amo, ¿no? Porque es la forma en que yo tengo de sacar todo lo que tengo y de encontrarme con mujeres que me guían y que me hacen volar, que me hacen tener esa metamorfosis, ¿no? A veces tenemos esas vocecitas, esos pensamientos intrusivos, algunos todavía que nos hacen daño por ser misóginos o machistas. Justamente esa metamorfosis es barrerlos, quitarlos completamente, quemarlos y crecer con nuevos conocimientos y con nuevos pensamientos que nos hacen amarnos, ¿no? Y habitarnos desde un lugar seguro y hacer investigación con mujeres desde un lugar seguro. Cambia, como tú dices, la visión de las que vienen o de las que están, porque en mi investigación también hay mujeres mayores, de las que se habla muy poco, de cómo nosotras también siendo jóvenes podemos cambiar el futuro con mujeres que todavía 60, 70 años y que están luchándole, ¿no? Justamente el feminismo o la perspectiva de género es algo que creo que a todas nosotras nos hace sentido, ¿no? Nos da piso también para reflexionar sobre todas estas situaciones. Algo que me gusta mucho también de esta perspectiva, pues justo es el autocuidado, el saber que no tenemos que hacer siempre todos estos como esfuerzos así superhumanos, sino que podemos ir también a nuestro
propio ritmo, saber que si nos tardamos en algo es porque también lo estamos haciendo bien, lo estamos pensando bien. Pensar en feminismo es pensar en muchas cosas, ¿no? Es pensar en la otra persona, es pensar en ti, es pensar en la comunidad, en el contexto. No se puede pensar como en 6 meses o menos, sino si lleva un proceso muy largo, y está bien tener estas nuevas perspectivas porque es mucho más profundo y es mucho más enriquecedor. Hacer la investigación pues ha ayudado también en mi autoestima, en la forma en que también me comunico con otras personas, y también saber que hay muchas perspectivas en general, entonces no hablamos de el feminismo sino de los feminismos, y saber que la diferencia no es deficiencia, sino que justamente nos enriquece mucho en nuestro actuar día a día. Pues tenemos que seguir también investigando sobre estos temas de violencia, pero también de autocuidado, también de resistencia. Hacer la tesis, pues, era sí hacer la investigación, pero también era mucho como irme identificando con eso que dicen las autoras, esto que me iba dando sentido. Y hubieron muchos cambios en mí, en mi forma de relacionarme con mi pareja, en mi forma de relacionarme desde la maternidad con mis hijos, cómo la vamos construyendo precisamente para comprendernos, ¿no? Lo que ya vienen diciendo, comprendernos, conocernos, conectar, reconectar y todo esto, ¿no? La parte profesional, pues también la forma de escuchar a mis consultantes, la forma de dar esa retroalimentación, ¿no? Trayendo aquí, ¿no? O sea, cómo traigo ahora esta teoría cuando me están hablando de sus sentires. El haber realizado un trabajo con perspectiva de género, también con esta sensibilidad, siento que cambió muchísimo la forma en la que yo me entendía, pero incluso cómo entendía a las personas con las que me relacionaba, ¿no? O sea, por ejemplo, la relación con mi mamá fue diferente. O sea, yo entendía como muchas cosas respecto a ella, y también como que ahora en mi trabajo pues damos atención a personas usuarias de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces algo como que sumamente interesante es que me di cuenta de que yo tenía una sensibilidad que a lo mejor mis compañeras o mis compañeros no compartían. Entonces para mí era como wow, o sea, no puedo dejar de ver la experiencia de estas personas sin estar atravesadas por el género, ¿no? E incluso no solamente de mujeres, sino también de hombres que iban. Cambia un montón la forma en la que ves el mundo. Con esto llegamos al final de este episodio. Creemos que compartir nuestras experiencias también es una forma de resistencia. Nos recuerda que el conocimiento se construye en lo colectivo y que para hacerlo podemos tejer redes y acompañarnos. Gracias por escucharnos y por ser parte de estas conversaciones que hacen posible que nuevas preguntas, nuevas voces y nuevos brotes sigan floreciendo. Hasta la próxima. La realización del conversatorio entre brotes y lavandas y este podcast fueron parte del proyecto PAPIT IN 30532, de los márgenes al centro. Aportes de las mujeres latinoamericanas a la psicología contemporánea en el marco de la cuarta ola feminista.